mucha gente cuando hace estos cursos de cómo hablar en público, te dicen, no hay que tener miedo. ¿Cómo perder el miedo a hablar en público? Y yo digo, mentira, hay que tener miedo. Hay que tener miedo, porque el miedo es un instinto natural que nos ayuda a mantener la alerta. Efectivamente. Y cuando hablamos en público tenemos que tener cierta tensión interna para comprender que nos estamos dirigiendo a un auditorio, a un determinado tipo de gente que tiene escucha activa, y eso requiere que nosotros como oradores sepamos pulsar también determinados instantes y momentos para crecer, ¿no? en el discurso. Esto es lo que dicen los actores de teatro, sobre todo, que tú les preguntas, oye, cuando subes, dice, ¿tienes nervios? Dice, mira, el día que deje de tener nervios antes de salir a escena, deja de, lo hemos hecho más de uno a nivel nacional. Y me ha dicho, ese día dejar el teatro. Porque lo primero, ese gusanillo, esa cosa que te mantiene, es fundamental. ¿no? Yo, cuando hemos dado algún curso de cómo hablar en público, les ponemos una fotografía de Barack Obama, presidente de Estados Unidos de América, una persona acostumbrada a hablar en público. Por cierto, que muy acostumbrada. No sé si has visto un artículo buenísimo de referencia a los Obama, no sé, en el que se les ve paseando por las calles y dice el único presidente que puede ir por la calle sin que le insulten, que no tiene ningún proceso judicial abierto, que no tiene y es cuando dice, chapó, claro, dice, he pasado 2 veces presidente de Estados Unidos y puedo pasear por la calle con toda la tranquilidad. Con tranquilidad. Bueno, esto también depende un poco del Estados Unidos, tiene estas particularidades, sí, ¿no? Pero lo que decía, en el tema de hablar en público, lo ponemos siempre una foto de Barack Obama, que es que previamente a un discurso que iba a dar en un instituto en Estados Unidos, en su primera carrera electoral, se le ve haciendo ejercicio, ¿no? Hace ejercicio para soltar los nervios. Es decir, que si Barack Obama tiene ese puntito de temor, de miedo, que nos ayuda a estar alerta, tú tienes todo el derecho del mundo a tenerlo. Hombre, no, ya. Todo el derecho del mundo. O sea que esto como concepto principal. No hay que combatir el miedo, hay que aliarse a él, hay que hacer que sea nuestro colaborador, ¿no? Nuestro amigo, que esté próximo a nosotros, pero que no nos controlarle nosotros a él, ¿no? Pero saber que nos puede ayudar a mantener esa tensión siempre, que nos ayuda a mantener el discurso de manera activa. Pero fundamentalmente cuando hablamos en público hay 2 cosas que son trascendentales, que son 1, la preparación, y 2, la organización. Tú sabes que en esta sección que hacemos en Díaz Olivera Comunicación hablamos siempre de preparación y estrategia. Cuando uno habla en público, independientemente de cuál vaya a ser su auditorio, hay que tener claro que hay que prepararse, que es fundamental, y luego organizar el discurso. Hay que saber dónde vas a hablar, el espacio escénico en el que vas a hablar. No es lo mismo hablar en una tarima con un atril, con un micrófono, que hablar en un espacio más reducido para la gente, con una mesa por delante, con una silla alta, con una silla baja, en fin. Todo eso hay que conocerlo, porque dependiendo de cómo sea el espacio escénico, tú podrás articular tu discurso también en relación a eso, ¿no? Es que lo paso fatal. Claro, pero es que yo decía... Cuando conozcamos todo esto, cuando manejemos todas estas cosas, es cuando lograremos estar mejor, ¿no? Más enérgicos, más en el punto en el que los discursos o las oraciones necesitan, ¿no? Desarrollarlo efectivamente, con el énfasis, con la entonación, con todo lo que... Yo decía que la gente se sorprende mucho cuando le dicen, oye, claro, hombre, pero tú que estás todo el día en la radio, digo, vamos a ver. ¿Es distinto? En la radio estoy en un menú, en la cámara, delante de una cámara. Sí, es distinto. Cuando me veo ante 300 o ante 1000 personas, es muy diferente. Es distinto. Es inevitable, además es ese vértigo de que todo el mundo te está... esa posición en la que todo el mundo estás consciente que te está mirando, ¿no? Te conviertes inmediatamente en el centro de atención. Efectivamente, y ahí es donde se crea ese miedo, ese vértigo, que es el que es verdad que te tienes que tener controlado y que el que te hace mantenerte y decir, venga, pues ya está. Pues en relación al miedo que decíamos hay 2 buenas noticias. 1, que es normal, y 2, que se pasa en el momento en que empiezas a hablar. Totalmente. Entonces, que la gente lo sepa, ¿no? Sí, el miedo es normal, 1. O sea, tranquilo, no pasa nada, es normal que tengas... Y cuando ya arrancas, hace pum. Cuando arrancas ya es cuando se quita. Pero para arrancar y conseguir esa sensación positiva delante de la audiencia, hace falta eso, prepararlo muy bien y organizarse bien, conocer cuál va a ser tu audiencia. No es lo mismo hablar para un foro de expertos y de expertas que para hablar a un público más general, que no es lo mismo para hablar a un público joven que a un público un poco más mayor. Todo eso es necesario conocerlo. Si vamos a tener soporte o no vamos a tener soporte, si vamos a tener micrófono o no vamos a tener micrófono. Hay mucha gente que no ha hablado nunca en público, que ha hablado muy pocas veces,
que cuando le ponen una amplificación en microfonía y hablan por primera vez con su voz amplificada, se retraen. Sí. Sí, O no tienden a hablar más alto de lo normal. Una de las cosas Entonces, es importante conocer todas estas cosas. No conocen su voz. O sea, no están acostumbrados a oírse su voz, porque te oyes, tú lo sabes, profesional como yo, que tú te oyes por dentro. Te oyes por fuera y por dentro a la vez, ¿no? Claro, pero que estamos acostumbrados, las personas están acostumbradas a oírse por dentro. Nada más. Su voz, cuando de repente van, hacen así, no les ves la cara de, perdona. Por eso decíamos, ¿no? Conocer el espacio, conocer el público y, hablando de esto que apuntabas, Cookie, es fundamental grabarse, escucharse, oírse unas cuantas veces, ensayar esos discursos unas cuantas veces, hacerlo ante un espejo también para mirarse, para verse cómo se vocaliza, cómo se articula la voz, para ver qué gestos, ¿no? La comunicación no verbal. Yo soy una persona que gesticulo mucho. Yo recuerdo que unos profesores decían, no se puede hacer así. Y yo intentaba hacer los discursos y es imposible, y parecía una especie de robot y me condicionaba mi propio discurso. Claro. Porque, bueno, lo fundamental, otra de las cosas que hay que tener en cuenta, el miedo no hay que tenerlo, tener conciencia, conocer bien a qué público te diriges, cuál es el espacio, si vas a tener recursos. Hay una cosa que es fundamental, que es la naturalidad. No podemos pretender ser algo o alguien que no somos. Porque el público es muy listo, las audiencias son listas y cuando pretendes ser algo que no eres, se dan cuenta enseguida. Entonces ahí es cuando empiezan los titubeos, porque tú enseguida, si estás hablando en público, sabes, conoces, porque vas viendo la pulsión del ambiente, si lo que estás contando interesa o no interesa, está gustando o no está gustando, y como empieces a ver titubeos en la gente, empiezas ya a tener titubeos contigo mismo, ¿no? Y es entonces cuando podemos, bueno, pues quedarnos en blanco, que es otro de los grandes temores que se tienen, o en fin, no trasladar el mensaje como queremos trasladarlo, ¿no? Porque es tan importante contar las cosas bien, es tan importante contar las cosas de manera tan eficaz, es tan importante contar las cosas de manera adecuada, que hay que gastar tiempo en esto. Es decir, cuando nosotros vamos a vender un producto, cuando vamos a transmitir una idea, a contar una historia que nos atañe a nosotros o a nuestra empresa o a nuestra institución, este tipo de cosas no hay que solventarlas de un plumazo, hay que preparárselas bien, hay que conocer bien de qué vamos a hablar, hay que, como decíamos, conocer bien el espacio, conocer el auditorio, conocer la audiencia, hay que gastar un poco de tiempo en organizarse y prepararlo para comunicar las cosas como es debido, de manera eficaz y como queremos comunicarlas.